El tema es: ha llegado la hora de despertar. Eso significa que si alguien se está durmiendo ahí a su lado, dele un codazo, un pellizco de mi parte, con toda confianza, o dele un sapo ahí, pum. No se crea. Ha llegado la hora de despertar. Hemos estado escuchando precisamente desde Lema y desde anoche, cuando yo les hablaba precisamente de lo que significa este fin de semana. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y hemos hablado también precisamente de lo que el día de hoy el hermano les hablaba de: yo he venido para que tengan vida, el Padre Mario. Todo lo que realmente Cristo quiere para cada uno de nosotros. Cada uno de los temas nos van ayudando a entender por qué estamos aquí sentados esta tarde y qué quiere Dios de mí. Ha llegado la hora de despertar, y para dar referencia a este tema, tiene mucho que ver con lo que nos pasa a nosotros en la vida normal, en la vida diaria, y esto les encanta a los jóvenes, que es dormir. ¿A quién le gusta dormir? ¿Y a cuánto les gusta despertarse en la mañana? Dependiendo la hora, ¿verdad? Pero bien, en la vida natural, en la vida normal de cada uno de nosotros, cuando llega la hora de ir a dormir, que se supone que es por la noche, porque hay personas que tienen que trabajar de noche, entonces su hora de dormir es en el día. Hay quienes por necesidad, al trabajar de noche, pues su ciclo circadiano, es decir, el tiempo para dormir de ellos, es en el día. Y créame que en cierta manera eso afecta, porque le cambia su sistema de vida. Pero bien, en lo normal y en lo natural, la mayoría dormimos de noche, cuando el sol ya está oculto, cuando se pone oscuro. Y entonces llega el momento en que nuestro cuerpo, ya cansado, llegada la hora de donde más o menos alrededor de casi 16 horas del día, usted tuvo actividad, tuvo movimiento, y entonces su cuerpo necesita estar quieto. Necesitamos descansar. Pero ese no es el problema no es dormir, sino el problema es despertar. Porque en la mañana, cuando sale el sol y es hora de despertarse, la mayoría de nosotros tenemos una reacción muy natural. ¿Cuál es? No queremos despertar, porque definitivamente el estar durmiendo es un placer. El estar durmiendo se siente rico, sobre todo si está haciendo frío, usted tiene sus cobijitas y está a gusto. Por ejemplo, en Mexicali, ahorita donde yo vivo y donde yo vengo, nos levantamos temprano porque está haciendo mucho calor. Bueno, los que tienen refrigeración se duermen más tarde, ¿no? Algo que puede ayudar. Despertar por las mañanas implica un esfuerzo. Para despertar en las mañanas significa que entonces ya es hora de abrir los ojos. Y aunque a veces nuestro cuerpo nos avisa que ya es hora de abrir los ojos, nuestra voluntad, o a veces la pereza o el deseo de seguir descansando, no nos permite despertar. No queremos abrir los ojos. Pero cuando usted abre los ojos en la mañana y ya va a despertar, empieza un ritual muy normal y muy común. Primero tiene que quitarse las lagañas de los ojos para abrirlos bien. Y después usted se levanta y va a lavarse la cara, o se va a bañar si usted es lo que quiere hacer. Hay un ritual para despertar. Y sucede que muchas veces de repente le bromean, porque usted llega a veces al trabajo o a la escuela y llega todavía como, y le dicen: ya despierta, ya son tales horas, ya estás en el trabajo, wake up. ¿Sí lo dije bien? Y entonces sucede que a ciertas horas de la mañana usted todavía anda adormilado. Resulta que todavía no se pone las pilas, todavía no abre bien los ojos y no hace sus actividades bien. Va al desayuno y es más, los jóvenes y los niños son especialistas en eso. Van dormidos, pero ya saben dónde está la leche, ya saben dónde está el cereal, y con los ojos cerrados. Ya saben dónde está la mochila. Se ponen las cosas al revés, salen con la mochila enfrente en vez de atrás, porque todavía están dormidos. Llegan a la escuela y si no descansaron bien, si durmieron pocas horas, en la escuela van a estar como diciendo sí a todo, como ahorita. Sí, sí. Por eso esta hora me encanta en esta plática, porque todos dicen: sí, padre, sí, padre. Ha llegado la hora de despertar. Así como cada mañana cuando se levanta el sol, en el proceso natural del ser humano, en el desarrollo normal de la persona, el levantarse el sol por las mañanas implica que es tiempo de despertarnos. Aunque ciertamente hay personas que se levantan antes de que el sol salga, ¿no? Dicen: es que el que madruga, pero no por tanto madrugar, amanece más temprano. ¿Ve la diferencia?
Aunque esté madrugue, el sol se va a levantar cuando esté dispuesto, a la hora señalada. Pero en realidad ayuda mucho estar despierto. Y entonces cuando se levanta el sol y entra por la ventana, porque hay personas que de repente no quieren que entre el sol por la ventana, quieren todo cerrado y oscuro para seguir durmiendo, ¿verdad? A mí en lo personal, siempre donde yo llego y me instalo o me quedo, por ejemplo en mi cuarto, yo duermo junto a la ventana y siempre está abierta. Y siempre me gusta que entre la luz del sol. Y me encanta porque siento esa caricia del sol y ha llegado la hora de abrir los ojos. Una nueva oportunidad, un nuevo día, una nueva experiencia. Despertar es darnos la oportunidad de vivir. Estar despierto significa volver a contemplar lo que hay a mi alrededor. Y por eso cuando yo me quedo en alguna parte donde no hay ventanas o la ventana está cerrada, trato de abrirla. Y siempre abro las persianas para que entre el sol por la mañana. Recuerdo en una ocasión cuando recién iba a ir para Mexicali a abrir el programa y prepararnos, nos dieron hospedaje en una casa de una amiga. Y en esa casa yo le llamo la casa de las sin ventanas. Casi no había ventanas. Y entonces en el cuarto donde nos quedábamos, de verdad no había ventanas. No sé por qué tenía este problema esta mujer. Ahora ya lo superó, ya lo sanó con el Señor y ya tiene ventanas por todas partes, ¿no? Pero en ese tiempo no había ventanas y entonces realmente era desesperante para mí, porque no sabía a qué hora salía el sol. Y entonces no podía despertar igual que antes en otros lugares donde había ventanas. Y era asfixiante, desesperante estar en un lugar donde no había una ventana, porque nada más estaba la puerta y estaba todo oscuro. ¿A qué me refiero con todo esto? Para que seamos libres, para que podamos tener la capacidad de estar despiertos, necesitamos darnos cuenta qué es lo que no nos permite despertar. Y en la fe, lo que nos mantiene dormidos, hablando en el lenguaje espiritual, aquello que me mantiene dormido, adormilado, con los ojos cerrados, en no querer despertar, se llama pecado. El pecado es aquello que no me permite estar despierto, es aquello que no me permite ver a mi alrededor. El pecado es aquello que me aleja de mi propia persona, no me permite sentir la luz del sol, la luz de la presencia del Espíritu Santo, la luz que brilla en lo alto, que es Jesucristo. Y Jesucristo se autonombró: yo soy la luz del mundo, y he venido para que tengan luz, y mientras yo esté en el mundo habrá luz, y la luz tiene que vencer las tinieblas. Y entonces en la vida cristiana, católica, en la vida que ustedes viven todos los días, es importante saber si estamos despiertos o dormidos, porque hay familias que viven adormiladas en situaciones de pecado o en situaciones conflictivas que no les permiten disfrutar lo que están viviendo. Y por eso es importante escuchar esta palabra: es hora de despertar. Los tiempos son malos, dice la Escritura, ahorita lo voy a leer, y es importante que cada uno de nosotros abramos los ojos. Hay papás que todavía al día de hoy están cerrando los ojos, no han querido despertar a la realidad de que sus hijos ya crecieron, ya no son niños y no los pueden seguir tratando como niños. ¿Ustedes de qué equipo son? Son Jufra, Juventud Franciscana, ¿verdad? Un aplauso para la Juventud Franciscana. Amén. Rifan los jóvenes aquí hoy. Miren, también andan de verde. Saulo de Tarso, Jufra, muy bien. Bendito sea Dios por los jóvenes. ¿Qué estaba diciendo, Jufra? Ya se me fue el rollo con eso de los papás. Tú sí estás poniendo atención, ¿verdad? Hay muchos papás hoy por hoy y adultos que no están abriendo los ojos, no están despertando ante una realidad que es que sus hijos crecen y tienen que tomar otras decisiones, estar atentos a sus nuevas necesidades. Ya no los pueden tratar como si fueran niños, hay que tratarlos como adolescentes y jóvenes responsables, trabajadores, estudiosos. Padre, ¿de quién está hablando? ¿De cuáles jóvenes está hablando, verdad? Y ciertamente entonces necesitamos estar alertas. Ha llegado la hora de despertar. Y dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios: Pablo había evangelizado esta comunidad de Éfeso. Esta comunidad había tenido un encuentro con Jesucristo. Pablo les predicó el evangelio y recibieron la unción, recibieron el Espíritu Santo, como usted comprenderá. ¿Cuántos están aquí bautizados? Bien. Y entonces, los que hemos recibido la inspiración de Dios, cada uno de ustedes conoce el evangelio, cada uno de ustedes va a misa el domingo al menos, y entonces están evangelizados, eso creo. Pablo le había hablado a esta comunidad de Éfeso, se habían convertido de su pecado, se habían convertido de todos los pecados que vivían,
y cuando reciben el Evangelio de Jesús por medio de Pablo, se convierten. Y Pablo les exhorta y les escribe porque de repente algunos han vuelto al pecado. Han vuelto a cometer algunos pecados y entonces Pablo les escribe para recordarles qué significa estar despiertos, qué significa estar activos. Porque déjeme decirle, esto es interesante también. Cuando usted está dormido, no sé si le ha pasado de repente a algunos de ustedes cuando en la madrugada se levantan bien rápido al baño porque necesitan ir al baño, medio se marean, ¿sí o no? Como que se marean. ¿Qué significa eso? Yo le pregunté una vez a una doctora si había algún problema, porque a mí me pasaba algunas veces en la madrugada. Me decía, mira padre, lo que pasa es que cuando tú estás dormido en una posición horizontal, tu cuerpo está tranquilo y la sangre está tranquila, no tiene movimiento. Y entonces el cerebro no tiene tanta sangre como cuando estás en movimiento. Cuando tú te levantas, ¿sí?, la sangre baja más rápido y el cerebro le falta un poco de oxígeno. Por eso te mareas. Y dije, ¿cómo dije? Usted también lo hubiera hecho, ¿verdad? Y entonces ahora lo que hago, cuando en la madrugada me tengo que despertar, porque tengo la necesidad de ir al baño, entonces me siento en la cama tranquilamente, respiro profundo, 1 minuto, 2, y entonces ya me incorporo y voy a lo que tengo que hacer. Lo mismo es en la mañana, cuando cada uno despertamos, para que la actividad y la energía venga a nosotros, tenemos que levantarnos y ponernos tranquilos, respirar y empezar a movernos un poco para caminar. Porque a veces se levantan dormidos y con los ojos todavía medio cerrados. ¿Y qué sucede? En el cuarto que ustedes tienen bien ordenado y arreglado, ¿verdad? En esos cuartos donde ustedes duermen, donde todo está en su lugar, todo está en orden. Y entonces cuando usted se levanta en la mañana, lo primero que pasa, ¡pah!, se pega, ¿no? Se tropieza y se enoja, ya comenzó mal el día. Y luego va y dice, comencé el día con el pie izquierdo. Pues si tuviera su cuarto ordenado, arreglado y acomodado, no se tropezaría y no empezaría con el pie izquierdo el día. Amén. El pecado es desorden. El pecado hace que las cosas no estén en su lugar. El pecado hace que las cosas no estén acomodadas y entonces tú vas a batallar más a la hora que te quedas dormido y cuando despiertas. Despertar significa entonces darnos cuenta de lo que hay alrededor. Y entonces usted en la mañana se levanta y despierta y la mamá baja a la cocina o al comedor y si sus hijos llegaron tarde y cenaron y no acomodaron nada y no lavaron los platos, mira eso y cómo se siente. Enojada, mira nada más. Empieza el día viendo aquello que está a su alrededor. Despertar significa ponernos en movimiento, activarnos, darnos cuenta que ha llegado la hora de hacer algo y reconocer y darnos cuenta que estamos vivos. Y entonces despertar para la comunidad de los Efesios fue muy importante, darse cuenta que habían vivido en pecado, que habían equivocado la manera de vivir y cuando Pablo les habla de Jesucristo y se convierten a Él, encuentran una nueva vida. Pero eso no significa que no te vuelvas a dormir. Por eso mucha gente dice, padre, es que yo para qué me confieso, es que siempre cometo los mismos pecados, ya no sé qué hacer, por eso no me confieso, porque siempre es lo mismo y lo mismo. Está como la viejita, ¿no? Se los he contado. Una viejita bien linda que siempre se iba a confesar y le decía al padre Chencho, padre Chencho, soy la misma con los mismos pecados. Y el padre Chencho se rascaba la cabeza y le decía, pues vayas a hacer la misma penitencia, a ver si se convierte. Pero déjeme decirle una cosa, es importante el sacramento de la reconciliación porque confesar los pecados nos van a mantener despiertos y alertas. Lo que usted no sabe, y yo se los digo en la confesión, cada vez que usted se acerca al sacramento de la reconciliación para despertar del pecado, abrir los ojos a la verdad, darse cuenta que está viviendo equivocado, es una oportunidad maravillosa cuando usted se confiesa de reconocer en dónde estás atorado, de darte cuenta que necesitas dar un paso y salir de donde estás, que no puedes quedarte ahí. La confesión nos permite entonces agilizar nuestro espíritu, movernos del lugar donde estamos estacionados, viviendo en esa actitud de pecado. Y yo les digo que cuando se confiesan, cuando el sacerdote levanta la mano para darle la absolución, en ese momento recibes gracia santificante. ¿Qué significa eso? La fuerza de Dios para que no peques constantemente y no vuelvas a caer constantemente en el mismo pecado. Y eso es algo que nos estamos perdiendo cuando no se confiesan constantemente. Y la confesión nos ayuda a ir
caminando y a ir despertando a una vida espiritual más activa, más de santidad. Y déjeme decirle que esto es importante, porque no es lo mismo, aunque pareciera que parecen lo mismo. Por ejemplo, los billetes de dólares, ¿de qué color son? Verdes. ¿Todos son verdes, sí o no? ¿Y todos son dólares? Sí. ¿Pero tienen el mismo valor? No. No es lo mismo uno de a 100 que uno de 50. No es lo mismo uno de 50 que uno de 20, ni de a 5, ni de 10. Y no es lo mismo el de a 1, que es el más católico. Ese siempre está en la iglesia los domingos. Es el más católico. No falla a misa. Entonces no es lo mismo pecar 50 veces que 20, ni 10. Y si te mantienes en 5 o en el de a 2, que a veces hay, ¿va? A veces hay de billetes de a 2, es mejor. Entonces eso nos ayuda a despertar. La confesión nos permite aminorar el pecado, darnos cuenta que es tiempo de despertar, de no quedarnos ahí adormecidos diciendo, pues ya ni modo, ¿qué se va a hacer? No puedo, es imposible. La palabra de Dios hoy nos invita entonces en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 8 en adelante. Y esto es también para usted, para recordarles a ustedes, los jóvenes, y a todos los que están aquí hoy, familia de Dios. Dice San Pablo a estos hermanos de Éfeso: en otro tiempo, miren, les está recordando el pasado. Al decirles en otro tiempo, le está diciendo antes. Y es curioso cuando usted está convertido al Señor, cuando los jóvenes ya tienen otra experiencia, dice, en otro tiempo hubiera hecho esto. No, hombre, antes, ¿qué me dura? ¿No es cierto? No, hombre, me hubiera agarrado antes de la conversión y no le dejo ni una greña, ¿sí o no? Por eso Pablo les dice, en otro tiempo ustedes eran tinieblas, para referir a la oscuridad. Eran tinieblas, pero al presente son luz en el Señor. Pablo les habla de lo que era antes y de lo que ahora son. Antes en las tinieblas y ahora en la luz. Es un constante luchar. Mantenerse despierto no es fácil. Es duro. Es como aquellas personas que les digo que trabajan de noche y tienen que mantenerse despiertas a ciertas horas. O cuando tú necesitas estar despierto para estudiar, ¿verdad? Los jóvenes a veces tienen que estar despiertos para estudiar en la noche, porque con tantas cosas importantes que hacen, ayudar a su mamá, recoger la casa, hacer las compras, portarse bien, no les queda tiempo para estudiar. Y se tienen que desvelar en la noche. Bien. Y es difícil batallar en la noche. Para mantenerse despierto hay que hacer un esfuerzo sobrehumano y tratar y hacer algo para no dormirnos, ¿o sí? La lucha contra el pecado es algo similar. Para mantenernos despiertos en la fe necesitamos pelear la buena batalla y tener los ojos bien abiertos. Y en vez de aventarte 5 cafés, que es lo que a veces hacen para no dormir, o algunas otras veces otras cosas, pues en la fe y en la espiritualidad hay que aventarnos 5 rosarios. Y hay que aventarse mucha oración y muchas actividades para mantenernos despiertos. Porque camarón que se duerme no pasa del corredor. Ah, no. Ese es de la maceta. Ah, el que nace para maceta se lo lleva la corriente. No, tampoco. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Católico que se duerme se lo lleva la corriente del pecado. Ándale, un aplauso para ustedes que sí están despiertos. Sí están despiertos. Católico que se duerme se lo lleva la corriente del pecado y de la maldad. Dice San Pablo, pórtense como hijos de la luz. No sé si a usted de repente le ha pasado que algunas mañanas se levanta carrereada o carrerado y se va en pijama a hacer mandados. El otro día una amiga me decía, padre, una mañana no alcancé ni a cambiarme y ándale que al momento que hice el mandado llevé a mi mamá y cuando regresé que me para la policía y andaba en pijama. Y el policía le dijo, señorita, le amaneció temprano hoy. La pobre no se quería de bajar porque tenía vergüenza, ¿verdad? Que andaba en pijama. Pero bueno, hay que estar preparados cuando nos despertamos por las mañanas. Hay que hacer el ritual de limpieza, de preparación y estar listos, bien vestidos, porque hay que estar arregladitos.
Hay señoras, con todo respeto, ¿verdad?, que se levantan y duran toda la mañana desarregladitas, ¿verdad? Parecen, ya saben qué, no se peinan, no se quitan la bata. ¿Para qué no voy a salir de la casa? Pero usted nunca sabe que va a llegar una visita. ¿Qué tal si le llega el padre Ricardo a esas horas y usted no está lista? Le llega de visita para bendecir su casa, ¿va? Como en una ocasión me invitaron a bendecir una casa, y entonces yo creo que la señora no le avisó a la hija, y a la hora que íbamos a hacer la bendición, pues iba pasando por los cuartos echando agua bendita, y de repente yo no sé de dónde salió la hija, como tú comprenderás, y se puso en la puerta como gato. No, aquí no. Yo decía, ¿por qué no? No, aquí no. Pues ¿qué tendrá? Es que no arreglé mi cuarto. Eran las 4 de la tarde. Estar despiertos y vencer el pecado es lo que Jesucristo nos da. Nos toca a nosotros la responsabilidad de despertar. Ha llegado la hora, como Iglesia Católica aquí en este siglo XXI, 2010, de despertar, darnos cuenta que nos toca a nosotros llevar la palabra, darnos cuenta que es nuestra responsabilidad llevar el evangelio a otros jóvenes. Es la hora, pero tenemos que ser honestos y reconocer en este momento qué área de nuestra vida está dormida, en qué área de nuestra persona o de nuestra historia estamos dormidos y no hemos despertado. ¿Qué área de nuestra familia o qué situación personal no me está permitiendo estar despierto, no estar preparado para iniciar el día y la batalla de todos los días? Porque esto es una guerra de todos los días. Para mantenernos despiertos necesitamos activarnos. Ahora bien, si usted cuando se despierta y comienza sus actividades y no desayunó, ¿cómo anda durante la mañana? Parecen lámparas de Aladino, nomás los frotan y le sale el genio. No les dice ni mi alma porque se enojan, ¿no es cierto? Nomás le hacen tantito, ¡guau!, le sale el genio. Para mantenernos despiertos durante el día y activos, necesitamos hacer lo que tenemos que hacer: alimentarnos por la mañana con un buen desayuno, comer bien a nuestras horas y seguir nuestras actividades. En lo espiritual es muy similar. Para mantenernos despiertos y estar despiertos, hay que hacer actividades constantes que nos libren del pecado. Hay que hacer cosas que nos mantengan alertas y despiertos. Y es por eso que cada día, cada mañana y cada hora invoquen al Espíritu Santo. Cada ciertas horas eleven una plegaria. Hay formas de vivir en la luz. San Pablo sigue hablándoles: pórtense como hijos de la luz. Y luego les dice en el versículo 9: los frutos de la luz, y miren, son la bondad, la justicia y la verdad bajo todas sus formas. Y esto me llama la atención: la verdad bajo todas sus formas. Y estamos hablando en este congreso que el lema es: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y cuando San Pablo les habla que los frutos de la luz son estos, también nos hace referencia y recordamos los frutos del Espíritu, que hablaremos mañana. Pero aquí habla de que un fruto de la luz es la bondad. ¿Y qué significa bondad? Ser bueno, generar cosas buenas. Aquel que está despierto, que ha despertado del pasado, que ha despertado de su pecado, genera bondad. Y bondad significa prestarle las cosas a tu hermano sin enojarte. Ser bondadoso significa que cuando llegas de trabajar, papá, bien cansado, cuando llegas de tu trabajo agotado, ser bondadoso significa ponerte a servicio de tu esposa y decirle: ¿en qué te ayudo? ¿Qué me toca hacer ahorita que acabo de llegar? Eso es ser bondadoso. Cuando la hija o el hijo llega de la escuela, cuando llega bien contenta de tanto estudiar y la pasó muy bien, de hacer sus tareas, y llega a la casa y le dice: mami, ¿en qué te ayudo? ¿Qué me toca hacer de qué hacer? Cuando el niño es bien obediente y llega de la escuela y deja su mochilita y dice: mami, ¿en qué te ayudo? ¿verdad? ¿Así dice o no? Esa es la bondad. Es decir, hacer algo bueno por los demás, no esperar a que nos lo pidan. La bondad es cuando tú estás dispuesto, atento a que las cosas se resuelvan en casa, a ayudar, a hacer tu parte. La bondad se manifiesta en ese sentido. Por eso cuando estamos despiertos y cuando no tenemos el pecado de la maldad, cuando nosotros no está el pecado de la pereza, el pecado de la envidia, de la indiferencia, porque entonces somos bondadosos y entonces haces lo que tienes que hacer y ayudas a los demás. La bondad significa entonces generar cosas buenas, y entonces abres el diálogo y discutes el punto y tomas
lo que tienes que tomar en casa para tomar una decisión con tu familia y hacer las cosas que tienes que hacer. Pero también viene la otra palabra que me llama la atención: llegar a la hora de despertar y no vivir en el pecado de la indiferencia, en el pecado del desconcierto y ni del desánimo. Significa practicar la justicia. ¿Y qué es justicia? Darle a cada quien lo que le corresponde, darle a cada quien lo que merece. Y ser justos es importante en las familias. En nuestras familias, hoy por hoy, estar despiertos es hacer justicia. Y entonces cuando el papá no actúa de una manera adecuada, no es justo. Cuando ustedes, los padres, regañan a sus hijos de una manera adecuada, no es justo. Me viene ahorita a mi memoria, hay un ejercicio que los muchachos en Casa de la Esperanza realizan a través de un proceso que escriben dentro de su desarrollo para salir de las drogas. Cuando están internados, empiezan a escribir sobre su historia de vida. Es importante que ellos entiendan de dónde viene su adicción. Es importante que ellos descubran por qué se empezaron a drogar o por qué empezaron a tomar. Entonces los ayudamos con ciertos procesos que tienen que escribir, y uno de ellos viene también desde la infancia. Y hay una pregunta en un cuestionario ahí muy interesante que dice lo siguiente, y ese cuestionario lo contestan de los 0 a los 12 años en la niñez. Y entonces la pregunta es: ¿tus padres te regañaban o te castigaban de acuerdo a la falta o de acuerdo a su humor? ¿Qué creen que responden? ¿De acuerdo a la falta o al humor? Qué bien saben, ¿verdad? Porque cuando la mamá anda de buen humor, el niño puede cometer la misma falta, el mismo error, y se la pasa. Porque cuando tu mami anda de buen humor porque el papá le compró su vestido nuevo, y entonces tú llegas a la hora que te dio la gana, o llegaste 2 horas más tarde y la mamá anda de buenas, te dice: mi amor, nada más no andes llegando tan tarde. Pero el día que anda de malas, llegas 15 minutos tarde y se te arma y te pone una gritada y te castiga, ¿sí o no? Y entonces muchas veces no es por la falta, es por el humor, y eso no es justo. Debes de sancionar a tu hijo de acuerdo a la falta y de acuerdo a su edad, no de acuerdo a tu humor. Porque cuántas veces tú estás llena de tristeza o de odio, o lo típico también, algo que es muy común. A veces también le ayudamos a la familia, ahora a la familia de los internos, que cuando ellos manejan la ira, el enojo o el coraje, como usted lo conoce, ¿cuánto es el porcentaje del evento? Hay un porcentaje, 80-20. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a guardar tanta ira, tanto enojo, que de repente traemos ira acumulada de años pasados, meses pasados o días pasados. Y entonces sucede un evento presente que no tiene nada que ver, es insignificante. El niño tiró la leche, se le olvidó a usted cerrar la puerta, se salió el perro y lo atropellaron. Pasa. Incidentes pequeños, y entonces usted saca toda su ira, saca el 80% del pasado y el 20% corresponde a lo que sucedió. Y eso no es justo, porque usted descarga toda su ira, su pecado, sobre una persona inocente que a lo mejor cometió el 20% del error, y usted le descarga el 80% de toda su ira de otras cosas o contra otras personas. Caso concreto: estaba trabajando con un joven que me trajeron para platicar con él, y me decía: padre, es que yo no aguanto, mi mamá se acaban de separar, típico, un divorcio, y entonces 2 hijos, y él se parecía al papá, le tocó ese, pobrecito. Y entonces la mamá, enojada, frustrada, cuando se enojaba, le descargaba toda su ira a él. Y él se dio cuenta que como se parece mucho a su papá, ella descargaba todo ese coraje con él, y con su otro hermano no, porque su otro hermano se parecía a ¿quién? ¿Ustedes los conocen? ¿Ustedes los conocen? ¿Cómo saben que se parecía a ella? Sí, definitivamente se parece a ella. Y entonces no era justo, es un pecado de injusticia. Y entonces esa mujer no está despierta, está viviendo en el pecado, está atada a su ira, que tal vez tiene razón por el divorcio, por la separación, está bien. Tal vez es verdad que está enojada y tiene derecho a estar enojada, pero no tiene derecho a descargar su ira y su enojo con su hijo que se parece a su esposo. ¿Qué culpa tiene él, pobrecito? Y definitivamente eso es lo que pasa con el pecado. Vivimos dormidos, adormecidos en esa situación que no nos permite ver más allá de nuestras narices, que no nos permite vivir la vida como tiene que ser y dar justicia, darle a cada quien lo que merece. Vuelvo con el ejemplo de los papás, con los varones. Ejemplo:
Definitivamente ustedes trabajan muchas horas, los papás, a veces en el campo, en donde sea, cansados. Y cuando llegan los papás a casa, ¿qué quieren hacer? Díganme ustedes. Claro, descansar, sentarse, agarrar el control. Ojalá agarrar el control de su vida, pero no, nomás el de la televisión. Y no lo sueltan. Y quien se atraviese le dan duro. Y entonces quieren descansar y está bien. Papá, usted tiene derecho a descansar, qué bueno, porque usted está cansado, trabajó mucho. Los jóvenes tienen derecho a descansar cuando vienen de la escuela, de hacer todas sus actividades, trabajan y estudian. Todos tenemos derecho a descansar, ¿sí o no? Claro. Pero cuando usted llega a la casa, no se le olvide, papá, que no solamente es padre providente. Tiene que entender que también es un papá que tiene que ser paternal y que tiene que ponerse el título de papá que juega con sus hijos, porque el niño de 5 años, cuando usted entra a la casa, a él no le alcanza su capacidad de entender que usted está cansado. Pero cuando usted lo rechaza y no quiere jugar con él, y él ve que usted se sienta a ver la televisión, ¿qué dice el niño? Mi papá no me quiere. Viene a mi mente ese niño especial, ¿verdad? Yo creo que eras tú cuando tenías unos 5 años, ¿no? Y entonces resulta que este niño llega con su papá un domingo por la mañana, a esas horas de que el mundial estaba todo lo que daba, jugando España contra Holanda, ya ven, típico. Y entonces el niño se acerca y el papá no le hacía mucho caso. Y eso era domingo por domingo, ¿no? Y entonces un día el niño ya cansado del camino, ¿no? Sediento de ti, le dice al Señor que ya no puede más. Se acerca al papá, le dice: oye papi, dime, hasta eso ¿qué pasó? Pues mira, tú todos los domingos me das $1. ¿Me das $1 de domingo? Sí. Pues yo te doy un dólar si pasas tu domingo conmigo. Yo te doy $1 si pasas tu domingo y juegas conmigo. ¿Ve? Qué difícil es eso, porque no es justo. A veces es duro entender, y claro, les vuelvo a repetir, usted tiene que descansar, pero cuando usted llega a su casa, no se le olvide, tiene otra personalidad que activar, tiene otro momento que hacer, que es ser esposo y padre, y es una tarea difícil. Jóvenes, ¿quieren casarse todavía con lo que estoy diciendo? ¿Todavía están dispuestos a casarse? Mire la responsabilidad. Llegar de trabajar no lo es todo. Ay, es que yo trabajo todo el día para mantenerlos, y ahora también la mamá trabaja. Y a veces yo me pregunto, no sé si así sucede, pero cuando mamá, levante la mano las mamás de ustedes que trabajan, que ven que trabajan. Cuando las mamás llegan de trabajar, ¿qué hacen? ¿Se tiran en la cama y ven la novela? No me digan. ¿Qué hacen? Llegan de trabajar y empiezan a hacer qué hacer y comida, ¿sí o no? Entonces yo digo, ¿por qué no llegan y se tiran en la cama y toman el control? Porque nadie limpia y nadie se da de comer. No es justo que si también la mamá hoy por hoy tiene que trabajar, ese es un pecado de indiferencia, es un pecado de omisión que están cometiendo el papá y los hijos también, porque todos tienen responsabilidad. No es justo que le dejen la carga a la mamá, y no es justo que las mamás permitan eso. Mujeres permisivas, ese es su pecado de ustedes. Ustedes también tienen la culpa por permitir que sus hijos sean irresponsables y que papá no colabore. Den un aplauso por eso al Señor. Ha llegado la hora de despertar. Despierte, mujer. Organice su vida y cada uno en la familia sean justos. Ayuden a los más pequeños, que los más pequeños reciban apoyo. No porque eres el hermano mayor vas a dominar al más chico y a golpearlo y a tenerlo de sirviente. No se vale. No se vale que los hermanos mayores quieran tener el control. No se vale que dominen a sus hermanos pequeños y les peguen y los insulten. Pero también no se vale que los niños pequeños, los menores, abusen de los mayores, porque no le puedes pegar, porque es el más chiquito. ¿Se da cuenta de la injusticia? Tenemos que despertar y darnos cuenta que hay muchas cosas que estamos dejando que en la familia, estos pecados de indiferencia, estos pecados de omisión, de injusticia, de no ser bondadosos, a veces ser medios malosos, porque a veces lo hacemos con alevosía y ventaja para que se le quite. Y le voy a manchar la camisa que no me quiso prestar para que se le quite. Y me la voy a poner y la voy a dejar sucia y no se la voy a lavar para que se le quite. ¿Ve? Y le voy a descomponer su CD y su iPhone para que vea. Como no me lo quiso prestar, se lo quebras. Así no es. Hay que despertar. Y entonces Pablo les dice algo muy importante: sepan hallar lo que agrada al Señor. Perdón, me brinqué la última parte. Hablaba de la bondad y la justicia, me falta una. Y la verdad bajo todas sus
formas. ¿A qué se referirá cuando dice la verdad bajo sus formas? A no tener doble cara, a decir las cosas que está sintiendo. ¿Cuántas veces los esposos no se hablan con la verdad? Se guardan las cosas. ¿Cuántas veces no hay una actitud verdadera ante la situación que están viviendo? No se atreven a decir las cosas, guardan secretos. No se lo vayas a decir a tu papá, esto no se lo digas a tu mamá, esto está entre tú y yo. Los secretos familiares hacen mucho daño. Ejemplos de mentiras típico, van a buscarte por algunas, dile que no estoy. Suena el teléfono, dile que no estoy. Y al rato el niño le miente y usted se enoja un montón. ¿Por qué me mientes? Oye, mamá, pero tú también mientes. Ciertamente la verdad bajo todas sus formas. Cuando los jóvenes piden permiso para ir a una parte y se van a otra que no era, eso es ser mentirosos, aparte de desobedientes. No es vivir la verdad bajo todas las formas. Tenemos que darnos cuenta de que la mentira es muy engañosa y se presenta también bajo diferentes formas, en diferentes actitudes. Y San Pablo le está diciendo, practiquen la verdad bajo todas las formas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes cuando les dan cambio de más en una tienda van y lo regresan? Gloria a Dios por usted. Pero eso sí, que no le den de menos porque regresa y se pelea, y que le devuelvan lo que es justo. No, cuando estamos despiertos, cuando somos católicos despiertos en la fe, buscamos practicar la justicia y la verdad bajo todas sus formas. Por ejemplo, una de las bases fundamentales de la recuperación en un programa de Alcohólicos Anónimos o de Narcóticos Anónimos, es decir, de las drogas, es base fundamental y se les dice así: principio fundamental para la recuperación, la honestidad. Ser honesto es hacer honor a la verdad. Y no podemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa. ¿Ve? Honor a la verdad, típico. La muchachita anda de novia, ¿sí o no? La jovencita bien, 14 años ya pintadita. Y entonces viene el novio de visita o va a llegar a la casa ese día a participar, y la muchachita bien hacendosa, ayuda a la mamá, va y viene, ¿en qué te ayudo, mami? Y entonces la mamá la ve y le dice, ¿qué te pasó? Voy a invitar a tu novio más seguido, que venga a visitarnos más seguido, porque andas bien hacendosa. Te portas con las amigas o con los compadres bien amable, los señores en la calle bien amable, le dan el paso a todo mundo, pásele señora, ¿qué tal compadre? Mire, sí. Pero en la casa le avientan la puerta a la señora después de ustedes, se les olvida que viene cargando las bolsas del mandado, y entonces no somos amables, no somos tiernos. Y entonces esa no es una manera de vivir la verdad bajo todas sus formas, es una manera de ser hipócritas. Luz de la calle y oscuridad de la casa. Y esto es una llamada de atención porque estamos dormidos, hay que despertar. Hay que empezar por la casa, hay que empezar por nuestra familia. Ahí es lo más difícil, de verdad se los puedo decir. Es cierto. Ustedes creen que porque yo soy sacerdote en mi casa todas las cosas están de maravilla. Porque yo soy sacerdote, mis hermanos no están viviendo realmente lo que Dios quiere, pues batallan. Mas sin embargo, cuando yo estoy allí, hago presencia y hago lo que tengo que hacer. Y cuando yo voy a mi casa, me porto también como hijo de mi mamá y voy a las tortillas y voy a comprar las cosas al mandado, voy al pan, ¿sí? Y mi mamá me dice, ve, tráete aquí, y ahí voy. Pero eso sí, a las 5 de la tarde que va a ser la misa, le digo, mamá, ya no soy tu hijo ahorita de ese tipo, ahora soy el padre, vámonos a misa. Y confiésese aquí conmigo, ínquese. Qué linda mi mamá. Hay que estar despiertos. Mire, es hermoso. Yo a mi hermano nunca se lo he pedido, pero tengo un hermano que ya no me dice hermano, ya no me dice hermano Richard, ya no me dice, oye Richard, no, ya me dice padre. Yo nunca le dije, y para todo me dice padre. Yo creo que en esa manera, en esa forma, hay que evangelizar, mantenernos despiertos con la actitud y con el ejemplo. Este año estoy cumpliendo 10 años de sacerdote y tuve la oportunidad de estar en mi casa hace unos 15 días. Y dentro de la celebración eucarística le di gracias a Dios y también tuvimos una convivencia. Y por ahí a alguno de mis amigos se le tuvo una gran idea y bueno, comentó que hablaran de algunas anécdotas de mi vida, ¿no? No se las voy a contar aquí porque son secretas, no se crea. Pero algo que me encantó y me hizo ver que realmente esto es permanecer despierto y trabajar cuando el Señor está haciendo lo que tiene que hacer en nuestras vidas, eso llega a los demás. Entonces mis hermanos empezaron a compartir algunas cosas, mis 3 hermanos con los que realmente pues yo conviví muchos años, y fue hermoso escucharlos. Lo que compartían.
de lo que mi experiencia, a pesar de que los veo una vez al año, pero la experiencia de que yo viva en la luz de Cristo les llegue a sus vidas. Y fue hermoso saber cómo la luz que yo trato de vivir les ha llegado a ellos, a pesar de la distancia y de que solo una vez al año los veo. Y a mí me dio mucho gusto y di gloria a Dios por eso. La verdad bajo todas sus formas es la única manera de desenmascarar la mentira. Y por eso ustedes, católicos, y yo tenemos que esforzarnos en la familia a vivir en la verdad bajo todas las formas, estar despiertos. Dice entonces San Pablo más adelante: sepan hallar lo que agrada al Señor. Mire, cuando usted se levanta en la mañana de buen humor, de buenas, porque a veces nos dicen buenos días, ¿cómo amaneció? De buenas, ¿verdad? Despierto y de buenas, así dicen, ¿no? O hay días en que le dicen buenos días, que tienen de buenos. Porque así también pasa de repente, cuando estamos despertando, la vida va cambiando, ¿no? Por ejemplo, los esposos en el primer año, bueno, los primeros 6 meses de matrimonio, todas las mañanas el esposo le dice a la esposa: ¿cómo amaneciste, mi amor? Todos los días, ¿cómo amaneciste? Bien, mi amor, ¿y tú cómo amaneciste? Pero van pasando los meses, ya como al 6.º mes, como al año, ya que se da cuenta de que no le gusta cómo dobla la pasta, que no le gusta que cocina mal los frijoles, cuando empiezan los detallitos, ¿verdad? Porque estar despiertos es ver lo que tenemos que ver. Yo les decía ayer, no recuerdo si ustedes estaban, pero en el noviazgo, por eso es el noviazgo, novio, no vio lo que agarró y no veía lo que agarraba. Y entonces en el enamoramiento nos adormecemos, estamos como dormidos, no le ven ningún defecto al novio ni a la novia. Lo bueno es que el matrimonio hace el milagro y les devuelve la vista y empiezan a ver lo que no veían antes. Ve lo que pasa. Ha llegado la hora de despertar, y así pasa en el matrimonio. Hay que despertar porque lo que no veía ahora lo va a ver. Y entonces hay que estar con Cristo, llenos de Jesús, llenos del Espíritu Santo, para poder, ahora sí, también lo que dice San Pablo a los Gálatas: sopórtense con amor. Pero vuelvo a lo que estaba diciendo, ¿verdad? Entonces pasan esos meses, tal vez un año, cuando ya las cosas se ponen más claras, cuando ya estamos más despiertos, y cuando la esposa dice: ay, si te hubiera conocido esto no me hubiera casado. Y el marido voltea y le dice: pues yo tampoco. ¿Qué pasó? No, al contrario, mi amor, entre más te conozco, más te amo. Entre más te miro, gordita, más te quiero. No pasa nada. Estar despiertos es ver la verdad y la realidad. Y la verdad es que hiciste un sacramento y dijiste: soy fiel en lo próspero y en lo adverso, y amarte y respetarte, y en la salud y en la enfermedad. ¿No es cierto? Apréndanselo bien, porque luego ahí van a casarse y no saben ni lo que están diciendo, chamacos. Esos jóvenes que dicen sí, sí. Y entonces le decía, pasan los meses, y entonces el esposo en la mañana le dice, cambia el tono, cambia la dirección, y le dice, la ve, la observa, bien despierto, y le dice: ¿cómo? ¿Amaneciste? Ya cambió la manera de decirlo. Ya no le dice como hace 6 meses, mi amor, o ¿cómo amaneciste, mi amor? No, ahora le dice, ¿cómo? ¿Amaneciste? Estar despiertos y darnos cuenta de que la vida es diferente, aceptar las cosas y vivir con la gracia de Dios es amar ahí. Ahí empieza el verdadero amor, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando las cosas salen a la luz, cuando de repente usted se da cuenta que está despierto, despierta y dice: ay Dios, esto es verdad, estoy casado y tengo muchos problemas, pero hay que enfrentarlos. Y los hijos también necesitan despertar y darse cuenta, no tienen los padres perfectos, o a lo mejor ni siquiera tienes a tu papá, o a lo mejor no tienes a tu mamá, o tal vez en este momento estás pasando por un divorcio. Jóvenes, despierten. Adormecerse no es la solución, buscar una escapada no es la solución, evadirse no es la solución. Hay que enfrentar, es una realidad. Muchos de ustedes, los jóvenes de hoy, están viviendo situaciones difíciles, y ahorita lo va a decir la palabra de Dios. Escuchen con atención. No tomen parte en las obras estériles de las tinieblas, dice Pablo. Al contrario, denúncienlas. Estar despiertos es vivir también nuestra vocación de profetas. Vuelvo a repetirles, ¿cuántos están bautizados? Por el bautismo tenemos que ser sacerdotes, profetas y reyes. ¿Qué significa eso? El profetismo significa anunciar la buena nueva de Dios y denunciar el pecado.
Por ejemplo, los jóvenes son buenísimos para denunciar, son unos grandes profetas. No, si ya te vi, mamá, eres así. No, si tú siempre te portas así. Si no, tú siempre te equivocas. No, se la pasan denunciando. No es de esa manera. No debe ser así. Criticar y destructivamente no es la forma de ser profetas. Cuando vivimos nuestro ser de profeta es denunciar la oscuridad. Yo les digo a veces a los jóvenes y también a los niños, a veces a los niños les digo, cuando tú veas que tu mamá está cometiendo un error, dile con mucho amor: mami, estás equivocada. Mami, no hay necesidad que me grites tanto, ya te escuché. Que no quiera ir es otra cosa. Pero realmente estar despiertos es denunciar el pecado. Por nuestro ser de profetas, por el bautismo, hay que denunciar el pecado. Y por eso usted tiene que decirle, los jóvenes tienen derecho a decirle a sus papás cuando están en el pecado. Que no lo dejen es otra cosa, pero tu obligación es decirse. Cuando tú te das cuenta que tu papá o tu mamá o tu hermano mayor está viviendo en un pecado, dile. Porque a veces te vuelves tapadera. A veces le tapas porque te conviene, porque te va a pagar el celular, porque te va a comprar algo nuevo, porque es tu hermana y te va a apoyar cuando tú te equivoques. Es que si le denuncio, ella también me va a denunciar. ¿Ve? Eso no es estar despiertos. Eso no es hacer nuestro papel de profeta. Ha llegado la hora de despertar. Si ustedes se siguen tapando unos a otros en casa, van a seguir en el mismo hoyo. Si ustedes no son capaces de abrir el corazón y echar a la luz los secretos de familia y hablarlos de frente y saber que hay que enfrentarlos para solucionarlos, eso es estar despiertos. Si no aceptan la verdad, usted ora por él. Si no aceptan la verdad y no quieren escuchar, siga rezando por él. Pero cuando Dios le pregunte a usted: ¿le dijiste la verdad a esa persona? Sí, Señor, se lo dije, pero no me hizo caso. Ciertamente no es fácil. En realidad en la familia es difícil vivir esto, pero ahí tenemos que empezar. Muchas veces nos cuesta trabajo decir las cosas porque tenemos miedo a que nos rechacen, tenemos miedo a que nos dejen de hablar, tenemos miedo a que nos retiren la amistad. ¿Cuántos amigos que se dicen amigos y así pasa? Porque quieres ser tu amigo o tu amiga y pertenecer al grupo, aceptas cosas que no debes de hacer, haces cosas que el grupo te presiona. Eso no es vivir despiertos, eso es estar dormidos y adormecidos por la presión. Por ejemplo, uno de los estudios que hemos hecho también en cuanto a las adicciones con los muchachos, al preguntarles cuáles son varias de las razones o las razones por las que ellos se drogan, hay dos que son muy interesantes, dos que aparecen constantemente. Primera, dicen: padre, yo en lo personal, o muchos de ellos dicen: yo empecé, ¿por qué? Porque tenía curiosidad. Por curiosidad, a ver qué se siente, a ver qué experimento, a ver qué pasa, a ver si me ayuda, a ver si es cierto que me quita esta tristeza. Es que me dijeron que con esto se me acaban mis problemas, pero no te dijeron todo el resto de problemas que vienen. Y entonces la curiosidad, estar despiertos es mantenernos alertas para no hacer las cosas por curiosidad. Habrá que analizar, habrá que profundizar, habrá que investigar si es conveniente o no dar ese paso. ¿Me convendrá andar con ese amigo? ¿Será lo mejor juntarme con este compadre de veras me está haciendo bien o me está haciendo mal? ¿Esta comadre de verdad me estará ayudando o nada más se está aprovechando de mí? ¿Esta compañía con la que ando, o esta amistad, o esta situación, o esta actividad que estoy realizando en estos momentos, será lo adecuado? La indiferencia es peligrosa. Perdón, ¿cómo le decía? ¿La qué? A ver, dígame. No, la curiosidad, ya ves, usted sí está despierta, muy bien. Y eso que estaba roncando, ¿verdad? Por la curiosidad, entonces, podemos cometer varios errores. Muchos de ellos han encontrado esa situación. Fue por curiosidad, que después les cobró caro. Y mire, en una ocasión, nomás para que se dé cuenta el peligro de la curiosidad, estaba llevando mercancía, es decir, frutas, a un centro de orientación en Tijuana, porque en aquel tiempo nos habían hecho una donación grande de calabacitas, me acuerdo. Y entonces, pues distribuíamos lo que teníamos. Y yo conocía unos centros por ahí, aparte del de nosotros, y fui a llevarles unas calabazas. Y cuando entré ahí a ese centro, me di cuenta de algo que me impresionó y me dolió mucho. Junto a una pared en el patio había un adolescente entre los 13 y 14 años golpeándose en la pared con la frente. Y en aquellos años yo no había escuchado ese tipo de droga. Era una droga que acababa de salir al mercado para todos los jóvenes y para toda la gente, que no le voy a nombrar para que no le dé curiosidad. Y entonces le pregunté: ¿qué le pasa a este muchacho?
y me dicen, lo que pasa es que usó esta droga y en la primera vez y se quedó arriba. Quedarse arriba significa que perdió el control, que perdió su mente, se le fue, ya no sabía quién era, dónde estaba y se golpeaba a sí mismo. Gracias a Dios regresé a los meses, no me acuerdo si un par de meses, y pregunté por él. Y me dijeron que gracias a Dios había bajado, así decimos en esos términos, ¿no? Bajó y se recuperó su memoria, su mente, quién era, y pudo regresar a su hogar con algunas pequeñas dificultades, todavía con el habla un poco tartamudo, y era su primera vez. Segunda razón por la que muchas veces los jóvenes también están en las drogas o entran en ellas y el alcoholismo sobre todo esto también, es presión de grupo. La presión, es decir, sentido de pertenecer, pertenencia. Por la presión lo hacen, por quedar bien, porque no me quiero quedar abajo, porque son mis amigas, porque si no lo hago no van a estar conmigo, no voy a pertenecer, no me van a hacer caso, y todo lo que termine en eso. Ciertamente eso es peligroso, porque en realidad es duro para los adolescentes y los jóvenes, y a veces también para los adultos, porque no voy a encajar, no voy a hacer parte, me van a ver mal, no me van a hablar bien. ¿Y cuántas veces cada uno de nosotros hemos hecho cosas por presión de los demás? Estar despiertos en la fe, estar despiertos en Cristo, es vencer ese pecado del miedo y ser valientes y decir no, aunque todos digan que eso, yo no. Aunque todos crean que eso está bien, yo no, porque mi fe me dice lo contrario. Las enseñanzas de mi familia y los valores que mi familia me ha dado me dicen que no. Qué difícil, porque todos los días me enfrento con ellos, todos los días tengo que verlos, convivo, son mi grupo, son mis amigos. Pero yo siempre les digo, y ellos después lo afirman, un verdadero amigo, una verdadera amiga te va a ofrecer algo malo, te va a obligar. Cuando es tu verdadero amigo, no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Cuántos de sus amigos tienes? ¿Cuántos de verdad son tus buenos compadres? El que está despierto dice las cosas como son. El que está despierto, el que vive y ha despertado en Cristo y ha vencido el pecado, entonces está alerta y despierto y ayuda a otro a mantenerse despierto. Y le dice, ¡pa! Despierta. Ya despertaron, ahí arriba. Es decir, hacemos algo para que el otro no se duerma. Es responsabilidad no solamente de que yo esté despierto. Aquel que conoce a Cristo, aquel que ha vencido también el pecado a través de su conversión, tiene la responsabilidad de ayudar al otro a estar despierto. Si no quiere mantenerse despierto, pues ni hablar, pero yo hago el intento y le empujo y le hablo y le platico. Típica, ¿no? ¿No les ha pasado cuando van de viaje que nada más son dos en el carro, sí o no? Y que tienen que viajar de noche? ¿Qué dice el chofer o la chofera? Platícame mucho para que no me duerma. Lo interesante es cuando los dos se duermen y siguen manejando, ¿no? Y luego la copiloto le dice, ¿estás despierta? Sí. Hablarme, es decir, le dice, platícame, háblame para estar despierto. Y eso es importante, es una labor hermosa en la familia, hablar y hablar y hablar para estar despiertos. Por eso no te canses de hablar con tus papás, no te canses de hablar con tu hija. Hablar es una gran posibilidad, pero cuando hables, no seas juez y partidario. Mire, muchas mamás dicen, es que yo quiero ser amiga de mi hija. Y luego la hija dice, es que yo quiero que mi mamá sea mi mejor amiga. No, eso no puede existir. Existe la amistad maternal y la amistad de hija, pero eso como amigas no se puede, porque cuando le platiques algo que no le guste, se le va a olvidar que es tu amiga y va a sacar la maternidad y te va a decir, óyeme, no. Y el muchachito dice, es que mi papá es mi mejor amigo. Sí, en el sentido paternal, porque debe haber una amistad entre padre e hijo que respete esos límites. Pero eso de que a mi papá le cuento todo y nos aventamos juntos, no funciona. Acaba de pasar un caso muy interesante en un internado conmigo. El papá llega a rehabilitarse porque es alcohólico y se las ponía con dos de sus hijos. Y ahora para él ha sido difícil porque uno de sus hijos lo empieza a picar y le empieza a decir, a ver papá, pues nomás una, no pasa nada. Ahora es el hijo el que le está poniendo la tentación, pero él le dio el ejemplo. ¿Se da cuenta? Permanecer despiertos es hablar, es decir, ayudar al otro a que no se quede dormido. Es mi responsabilidad y lo puedo hacer también a través de la intercesión. ¿Qué es más fácil? ¿Hablar de la persona, criticarla y juzgarla, o orar por ella? Orar, ahora verán. Rápido se nos va la lengua y mira, ¿sí o no?
Se nos va la lengua, es más difícil. Sin embargo, es una manera de ayudar al otro a estar despierto cuando tú oras e intercedes por la persona que una vez ya le hablaste, ya le dijiste 2, 3 veces y no te quiere hacer caso, que has hecho lo posible, te acercaste, hiciste un acto de caridad, pero si la persona quiere seguir dormida, pues lo único que te queda es seguir rezando. Porque es verdad, quizá tu hermano no quiere despertar. Es verdad, tal vez tu amigo no quiere despertar. Es una realidad, tal vez tu papá no quiere despertar de su pecado. Tu amigo, tu conocido, es verdad, muchos jóvenes no quieren despertar, prefieren quedarse dormidos en su pecado porque les da placer, un placer que les está llevando a la perdición. Esa es una realidad. Es una realidad que muchos no quieren despertar porque les es más placentero. Es más placentero quedarse una mañana de invierno en la cama cuando está haciendo mucho frío y hay que ir a trabajar. Es más placentero quedarse cobijado con el calentón puesto, ¿sí o no? Pero levantarse, sentir el frío, ponerse todas las chamarras y los guantes. En lo personal, yo soy malo para el frío. De verdad, yo batallaría mucho para vivir en un lugar donde cae nieve. Prefiero vivir en Mexicali. Me gusta más el calor. Es verdad. Porque cuando yo me pongo, mire, déjeme decirle, cuando yo me pongo chamarras, guantes y bufandas, no me puedo mover, me siento bien incómodo, parezco osito de peluche, y eso que estoy flaquito. Y entonces no me puedo, siento que no tengo movilidad. Pero cuando hace calor, pues ni modo, así que una playerita como esta, y aunque esté sudando, pero me siento libre y puedo caminar. Estar dormidos es tener muchas cosas encima. Estar dormidos es no tener movilidad. Por eso les decía, cuesta trabajo estar despierto y mantenerse despierto. Cuesta trabajo salir cuando está haciendo mucho frío y muchos quieren quedarse mejor dormidos. No, ¿para qué? No, no sirve de nada. Ay, no, cuesta mucho trabajo, es difícil, sí, pero necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos que Jesucristo haga algo en nuestras vidas. Y déjeme decirle que cuando en verdad usted y yo tenemos un encuentro personal con Jesucristo, cuando usted y yo nos damos la oportunidad de conocer a Jesús y vivimos el gozo y la alegría de sabernos salvados por Él, cuando tú y yo tenemos esa experiencia tan hermosa como hace 22 años que yo encontré a Jesucristo, así dormido como tú en un banco ahí, en un congreso, ¿verdad? El Señor me tocó. Y entonces pude entender que las cosas son diferentes. Y el gozo y la alegría que me llegó, yo se la quería transmitir a los demás y se contagia, créamelo. Los viernes yo iba a mi grupo de oración, en ese despertar espiritual, en ese sentirme vivo. Dejé de decir malas palabras, empecé a cambiar mi música, dejé un trabajo porque tenía 2, después ya me andaba para comer, pero no le hace, iba a las cosas de Dios. Porque yo vivía solo en este país con unos amigos y tenía que vérmelas con mis gastos. Pero la experiencia de Jesucristo, el encontrarlo, me ayudó a dejar pecados de mi vida, pecados de mi pasado, y me mantuvo despierto, alerta. Y yo recuerdo que cada mañana era diferente. Hoy disfrutaba los pájaros. Y hablando de pájaros, los adictos cuando llegan a Casa de la Esperanza, tenemos ahí unos pájaros que ya en este mes se van porque está haciendo mucho calor y los vamos a regalar porque se nos estaban muriendo. Pero bueno, hasta los pájaros normales de la vida diaria que se paran en los árboles. Y entonces los adictos en las mañanas, pasa una semana, 2, y ya que bajan, ¿sí? Ya que se les va pasando el efecto de la droga, que los limpiamos y que tienen terapia, como a los 15 días dicen: Padre, qué bonito cantan los pájaros, ahora hasta me gustan. Antes en mi casa les aventaba piedras en la mañana para que se fueran, cerraba las ventanas y los maldecía. ¿Ve? Estar despiertos es sentir la alegría de la vida. Ha llegado la hora de despertar. A mí me llegó la hora de despertar hace 22 años. Y hoy lucho por estar despierto. Hoy sigo trabajando. Hoy sigo pidiendo al Espíritu Santo que me mantenga despierto para poder compartir mi alegría. Y le decía que los viernes iba a un grupo de oración en mi comunidad, ahí en el Valle de San Fernando. Y entonces a mí me encantaba tanto que en el camino me encontraba gente de la nada y los invitaba. Una vez me agarré a un que andaba bien borrachito porque me pidió un 25 centavos y yo le dije, como Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y le impuse las manos, hasta se asustó. Yo creo que hasta los borrachitos se le estaba quitando, ¿no? Pero yo estaba tan alegre y tan contento ese día de ir al grupo que le impuse las manos, oré por él y empezó a llorar. Y entonces le dije, ¿quieres recibir más de Dios? Sí. Y bueno, al ratito también yo llegué medio borrachito porque con el tubo que me aventó, porque olía a mares alcohol, ¿va? Y me lo llevé. Y bueno, me sacaron con todo y borrachito porque ya no lo aguantaban ahí, andaba vomitándose el pobre. Pero con los días ese hombre recibió el Espíritu Santo.
En 2 semanas lo encontré y estaba trabajando y había dejado de beber. Y lo visitaba en su casa. Una vez por semana lo visité. Ya después no supe qué pasó con él. Y no sé qué haya pasado con él, pero lo que sí sé es que estar despiertos contagia. Y dígame si no es verdad, cuando en las mañanas las personas se levantan alegres, contentas, cuando tienen una mañana especial, se lo contagia a los demás, ¿sí o no? Y entonces aquellos que llegan a trabajar contentos, aquellos que llegan a la escuela contentos, los demás que andan amargados, parecen que tienen cara de limón chupado o de mango exprimido. Entonces cuando ven esa alegría tuya, se contagia, ¿sí o no? Pero también pasa lo contrario, cuando tú andas amargado, amargada, cuando no te calienta ni el sol, cuando estás siempre molesta, enojado, ¿se lo transmites a los demás? Sí, hasta al perro de la casa se lo transmites. Se transmite. Llegar a la hora de despertar significa eso, vivir en la luz y no en las tinieblas. Y terminando dice, más aún, todo lo que es aclarado a la luz llega a ser luz. Y termina categóricamente San Pablo diciendo esta frase, que es con la que concluyo esta tarde, esta reflexión. Tú que duermes, despiértate, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Amén, Jesucristo, amén. Tú que duermes, despiértate, y la luz de Cristo brillará sobre ti. ¿Y qué significa esto? Todo lo que les he dicho. Esto es el resumen de toda la prédica. Si nomás quiere llevarse esta frase, está bien, pero es todo lo que le he dicho. Tú que duermes, es decir, tenemos la responsabilidad de vivir una fe viva. Los jóvenes que están trabajando ahorita y que están aquí hoy, que tendrán que seguir luchando por estar despiertos, de verdad se los digo, jóvenes que están aquí hoy, es difícil para ustedes, tienen un reto enorme. Mire, San Pablo también lo sigue diciendo adelante. Fíjense cómo se portan ustedes, no anden como tontos. No estoy viendo nada de esto, lo dijo San Pablo. Sino como hombres responsables. Ahora sí los veo a todos. Como hombres responsables. Estar despiertos es no andar haciendo tonterías. Estar despiertos es no andar cometiendo burradas, cosas inadecuadas, cosas que no son buenas. Estar despiertos es luchar por hacer las cosas como Dios manda, por esforzarnos a hacer lo correcto, aunque a veces hacer lo correcto le pese a otros y ponga incómodos a otros. Y dice San Pablo también hermosamente: sepan aprovechar el momento presente, porque estos tiempos son malos. Y mientras llega el coro para la canción, que no sé dónde andan, ya se durmieron, despiértense por favor los del coro. Y mientras vienen, es importante esto, ya se durmieron, dice. Aprovechen este tiempo, sepan aprovechar el momento presente, porque estos tiempos son malos. Y dígame si no. Hace un par de años el mundo se conmocionó. Hace un par de años a todo mundo se le pusieron a temblar las piernitas y nos afectó, y todo mundo se asustó, todos los países y todos los gobernantes y el mercado de valores, porque entramos en una crisis económica y todo mundo nos espantamos y las situaciones se pusieron difíciles y se acabó el trabajo, muchos de ustedes perdieron sus casas y hubo una crisis terrible, y países europeos que nunca habían estado en crisis ahora lo están. Y entonces sí, todo el mundo se conmocionó y se asustó. Pero yo pregunto, hace más de 20 años que tenemos una crisis terrible de valores familiares y cristianos y nadie se ha asustado tal vez. Hay pocos que hemos reaccionado ante eso. Hay una crisis terrible de adicciones por más de 20 años. Muchas familias están siendo destruidas por el alcohol y las drogas y no hemos hecho mucho. Vamos en el camino. Pero eso sí, nomás tocaron el área económica y todo el mundo se puso a temblar. Y qué bueno, porque eso nos ayuda a despertar, eso nos ayuda a preocuparnos por los más necesitados. Una crisis económica siempre es buena, porque nos ayuda a reconocer en dónde estamos mal y qué tenemos que hacer para salir de la crisis. Estar despiertos nos activa en el sentido de saber si estamos en crisis en este momento, despierte y haga algo. Busque ayuda, toque la puerta, no se quede dormido, no te quedes dormida. Pónganse de pie, hermanos. Pongámonos de pie en esta tarde. Ha llegado la hora de despertar, dice la palabra.
tú que duermes, despiértate, levántate de entre los muertos. Eso significa que no hagas lo que los demás hacen. Tú lucha por las convicciones cristianas. Hagamos lo que tenemos que hacer. Vayamos contra la corriente del mundo, no importa. Peleemos la buena batalla. Hagamos que otros se enamoren de Cristo. Transmitamos ese amor. Hagamos posible un mundo mejor. Hagamos lo que nos toca como iglesia. Despierta, no calientabancas de los domingos. Hagamos que esto fluya con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Despiértate tú que duermes. Y yo sé que ustedes están despiertos porque están aquí. Un aplauso para ustedes. Si vinieron es porque están despertando. Ahora ustedes despierten a otros. Ahora ustedes, con la luz de Cristo, despierten a otros, porque necesitamos levantar la luz. Hoy yo les digo a ustedes: seamos luz en medio de la oscuridad. Enciendan la luz. Ahí donde tú estás, levanten su luz y díganle a Dios: aquí estoy presente con mi luz, aunque sea poquita, porque de luz en luz se hace una gran fogata. Levantemos el corazón. Señor Jesús, en esta tarde especial queremos pedirte que nos ayudes a seguir despiertos, que nos ayudes a vencer aquellos pecados que nos han adormecido, que nos han apagado la luz del Espíritu en nosotros. Que en esta tarde, Señor, nos ayudes una vez más a levantarnos de entre los muertos, a despertar, y que yo pueda iluminar a otros con la luz que tú me has dado. Señor Jesús, en esta tarde enciende la luz de nuestro corazón con el poder del Espíritu Santo. Despiértanos, ayúdanos a ver qué es ese pecado que tenemos que dejar para vivir en la luz y no en las tinieblas. Pon tu mano en tu corazón, la mano izquierda, y levanta tu mano derecha. Y ahí con tu mano en tu corazón dile: Señor, enciende esta luz. Señor Jesús, enciende la luz de tu amor en mi corazón. Señor Jesús, que pueda llevar esta luz a los demás. Ha llegado la hora, Señor. Despiértame y ayúdame a despertar a otros en mi familia y a mi alrededor. Señor Jesús, manténme despierto. Sé tú mi luz y mi salvación. Señor Jesús, manténme despierto. Envía sobre mí al Espíritu Santo, dador de luz. Espíritu Santo, enciende tu luz en mi corazón. Gracias, Jesús, gracias. Espíritu, ven. Levántale de tus dos manos al Espíritu Santo. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Que encienda la luz en tu corazón. Despiértate. Ven, Ven, Espíritu Santo, a despertarnos. Espíritu, Ven a liberarnos. y lléname, Señor, con tu preciosa. Dile al Espíritu Santo esta tarde: ayúdame, Espíritu Santo. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Enciende tu luz en mí, Espíritu Santo. Con tu poder. Que seamos una iglesia despierta, jóvenes despiertos. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos. Te quiero conocer. Ayúdame a conocerte, Espíritu Santo, para Levanta tu mantenerme voz. despierto. Dile: Espíritu, ven. despiértate cantando este canto al Espíritu. Señor, Dile que te llene, con tu preciosa unción. que aleje de ti Espíritu, ese pecado. Espíritu, Ven, Espíritu, despiértanos, ilumínanos, con tu preciosa unción. ayúdanos, Señor, a estar despiertos. Espíritu Santo, Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor.
tu voz y clámale Ven, al Espíritu Espíritu. Santo. Espíritu, ven. De todo pecado. Espíritu Que se Santo oiga. rompe cadenas. Con tu Espíritu Santo libera. Espíritu Santo, manténnos despiertos. Espíritu, ven y llévame, Levantémonos en el poder del Espíritu. preciosa unción. Ha llegado la hora. Despiértate, no te duermes. Purifícame y lávame, Mamá, despiértate. Hermano, despierta. Esposo, esposa, despierta. Jóvenes, despierten. Salgan del pecado. Salgan de la oscuridad. No te quedes dormido. No te quedes dormida. Despierta de tu depresión, de tus miedos. Despierta de tu soledad. Despierta de tu angustia. Despierta y levántate. Gracias, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas. Abre tus labios en este momento y bendice al Espíritu Santo. Alábalo con tus palabras. Levanta tu voz conmigo. Dile: bendito seas, Espíritu Santo. Alabado seas, Espíritu Santo. Gloria a ti, Espíritu Santo. Renuévame, despiértame, dame tu luz. Espíritu Santo, ha llegado la hora. Despiértame a mí y a los míos. Ha llegado la hora, Espíritu Santo. Despiértame de mi pecado y dame nueva vida. Amén, amén. Dale un aplauso fuerte al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria, a ti sea el honor y a ti sea la alabanza. Espíritu Santo, despiértanos. Ha llegado la hora.